Vamos a comenzar con el curso de Archicad 25 o Archicad 25, díganle como quieran. Yo estoy acostumbrado a hacer el Archicad. Cuando entren por primera vez al programa se van a encontrar con una pantalla blanca acá. Obviamente no van a tener historial. Le van a dar a nuevo. Eso va a abrir un nuevo cuadro de diálogo. Hay que darle su tiempo. Desaparece este cuadro de diálogo. Acá van a buscar Archicad 25 por defecto y aquí perfil por defecto. A ver, el perfil tiene que ver con el entorno de trabajo y la plantilla tiene que ver con configuraciones que rescatamos de los proyectos que son comunes a todos los proyectos, valga la referencia. Ya, entonces la plantilla se hace generalmente, se crea una plantilla después de tener un proyecto completo. Listo, lo vamos a dar a nuevo. Entonces, como les decía, esto es lo que están viendo acá. Es el entorno de trabajo, a lo que Archicad llama perfil. El primer atajo que les voy a enseñar, estas líneas azules que ven acá, son las líneas de los alzados. Si ustedes pierden esto, el primer atajo que les voy a enseñar va a ser doble clic con la rueda del ratón y eso optimiza a todo lo que tenemos en pantalla. Lo único que tenemos en pantalla ahora es los alzados y por eso lo he optimizado ahí, ¿no? Ahí está. Si tuviéramos otra cosa por acá, una cosa así, y optimizamos, se va a ver todo. Ya, entonces de eso va el primer atajo, doble clic con la rueda del ratón. Este por acá, este punto que ven, este es muy importante aquí y en otros espacios de trabajo que tiene Archicad. Ustedes acá tienen que poner un eje de coordenadas cartesianas imaginario y este sería el 0, 0, 0, ¿ya? 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Esta cruz que ven acá. Este perfil de trabajo por defecto lo vamos a empezar a modificar, lo vamos a optimizar un poco. Si nosotros nos acercamos a esta paleta y vamos estirando, nos va a salir el icono y el nombre de la herramienta, ¿no? Esto obviamente es un muro, un pilar. Archicad tiene los iconos muy visuales. Entonces yo no considero que sea necesario que se vea el nombre, al menos cuando ya estás acostumbrado. Ustedes pueden dejarlo con el nombre y van buscando por acá, cerrando esto, cerrando lo otro y viendo las otras herramientas, ¿no? Una vez que se acostumbren a los iconos, lo que conviene hacer es ir agarrándolo y más o menos casi al terminar de decir estructura por acá se va a colocar en doble fila de iconos. Ya fíjense, ahí está con nombre, lo voy cerrando y casi estoy pisando estructura acá, la A de estructura, y lo suelto y se pone doble fila de iconos y eso me permite ver todos los iconos y tener un control más visual de todas las herramientas, ya, de esta paleta. Ahora por acá tenemos otras paletas más que sacar. Vamos a sacar, venimos a ventanas, paletas, paleta de control, ventanas, paleta de coordenadas. Estas, bueno, yo las saco casi por inercia. Ya, esas. Simplemente la tomas de acá y la acomodas donde veas conveniente. Hay espacio aquí abajo y hay espacio aquí también. Entonces yo puedo sacar aquí otra más. Voy a sacar de acá. Otra que suelo utilizar es ventanas, barra de herramientas, más barra de herramientas y está un poco escondido por acá. Visualización 3D. La selecciono y saco esa de ahí. Esa la suelo colocar aquí abajo o acá, que tengo espacio. Ya. Voy a colocar acá arriba. Ya con eso estoy bien. Yo solo en realidad colocar esto acá. Estoy mucho más acostumbrado a colocarlo acá y ahí. Ya. Y aquí suelo colocar otras paletas que vamos a ir sacando más adelante. Ustedes acomódenlo como vean conveniente. Esta me parece una mejor distribución.
Pero nada está escrito en piedra. Si vamos a ver la necesidad de sacar alguna otra paleta más, vamos a sacar y vamos a ver dónde acomodar. Entonces, para no estar haciendo esto todo el tiempo, vamos a aprender a guardar nuestro perfil. Venimos por acá, opciones, entorno de trabajo, aplicar perfil. Venimos aquí en entorno de trabajo y le decimos perfiles de entorno de trabajo. Le decimos que hemos generado nosotros un nuevo perfil y este perfil se va a llamar curso Archicad 25. Listo. Le digo ok y ok. La siguiente vez que ustedes entren en Archicad, acá en el perfil les va a aparecer los que tienen creados. Aquí tengo yo el mío y por acá les va a aparecer el que acabamos de crear. La siguiente vez que entren en Archicad ya va a estar acá. Entonces ustedes van a tener cargadas las paletas y acomodado todo esto, ¿no? Eso es primordial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a romper un poco el hielo con Archicad. Por lo que hemos visto por acá, con las barras, es la barra de herramientas. Tenemos acá arriba una barra de título. Tenemos una barra de menús. Esto, archivo, edición, diseño, ¿no? Tenemos después una barra estándar. Esta de acá es la barra estándar. Y tenemos esto de acá, que muchos lo colocan aquí a este lado, qué sé yo. Yo prefiero que esté ahí. Es el cuadro de información. Fíjense que acá tiene la información de la flecha, porque es la herramienta que tenemos seleccionada. Si nosotros seleccionamos otra herramienta, el cuadro de información va a mostrar la información de la herramienta que tengamos seleccionada. Y ahí, desplegando con la rueda del ratón, podemos ver toda la información del elemento acá. ¿Ya? De la herramienta muro, toda su información, y de el objeto, toda su información, de las cotas, toda la información. ¿Ya? Por acá tenemos la paleta del navegador, la barra de opciones rápidas, la paleta de coordenadas y control que hemos sacado nosotros. Y eso es básicamente lo que tiene Archicad. Esta paleta de opciones rápidas por acá donde dice, qué sé yo, la escala, dibujo, se ha vuelto muy importante ahora. Antes no tenía mucha importancia, pero ahora sí tiene mucha importancia. Aquí al final tenemos una barrita de estado que nos dice lo que estamos haciendo y te va indicando lo que tienes que hacer. Dice entre el primer nodo de la cota y ahora entre el próximo punto de la cota, ¿no? Te va indicando un poco lo que estás haciendo. Eso es porque tengo seleccionada la herramienta cota. Aquí fíjense que por defecto tenemos pisos, tenemos secciones, tenemos los 4 alzados. Aquí en la sección no tenemos generado ningún corte. Tenemos los 4 alzados que se están viendo acá. Ya, norte, sur, este, oeste. Los pisos, estamos nosotros ahora en planta baja. Ya, fíjense que está resaltado de negro la planta en la que estamos. Si me voy al primer piso, estamos en el primer piso, primer piso, segundo piso, planta baja. Por más de que este celeste esté en el segundo piso, lo que manda es la negrita, ¿no? Estamos en planta baja. Aquí también dice planta baja. Este sería el 3D y esta sería una elevación. ¿Ya? Acá estamos ahora en la elevación sur. Perfecto. No se mareen mucho con esto, es bastante sencillo y van a ver que pues parece complejo, pero no lo es. Otro atajo para volver a planta, siempre con F2. ¿Ya? La mano en Archicad tiene que vivir, la mano izquierda tiene que vivir entre Control, Shift y los Fs. ¿Ya? F5 para ir a 3D, F2 para ir a planta. Ok. Bueno, la vivienda sobre la que nos vamos a basar, la que vamos a hacer
para aprender ArchiCAD va a ser la casa sobre el arroyo del arquitecto Amancio Williams. Es esta de acá. ¿Ya? Justamente este dibujo vamos a usar de referencia para modelar y aprender todo lo que necesitamos saber para hacer esta vivienda, ¿no? Es una vivienda no muy compleja, pero nos va a servir como un buen ejercicio, y aparte de tener esto modelado, pues, es estudiar un poquito de arquitectura también, ¿no? Vamos a ver eso. Yo tengo esa imagen que han visto ahora. La voy a llevar a ArchiCAD y vamos a empezar a trabajar sobre eso, ¿ya? ¿Qué haría muchas personas? Muchas personas arrastrarían aquí la imagen y pues eso pondrían, se pondrían a trazar encima. Y eso no está bien. Ya, este espacio no lo manejen como los que manejan AutoCAD, que por aquí está una lámina y por aquí están sus rayas y por aquí otras rayas y de aquí todo sucio, ¿no? Para eso nosotros tenemos hojas de trabajo. Vengo aquí, clic derecho, acá en hojas de trabajo, clic derecho, nueva hoja de trabajo independiente. Esta hoja de trabajo 01 se va a llamar referencia. Listo, la voy a crear. Ok, aquí está mi punto de origen. Lo único que voy a hacer va a ser arrastrar esta imagen encima. Ahí está. Más o menos la voy a acomodar donde quiero. ¿Cuál es mi planta baja? Esta. Ya. Listo. Yo sé que por acá dice 27 metros. Entonces desde acá hasta acá tiene 27 metros. Vamos a aprender a escalar ahora. Tengo seleccionado el dibujo, le digo control K, y es muy importante que esto esté marcado. Si ustedes saben la escala exactamente a la que quieren convertir, pues lo colocan acá, y en este caso lo mejor es definirlo gráficamente. ¿Cómo va a ser definir gráficamente? Yo voy a hacer una línea y esa línea le voy a decir que se vuelva de tal tamaño, ¿no? Entonces es eso lo que he hecho hace rato. Le digo ok. Vengo por acá, hago un clic aquí y hasta aquí yo le digo que esa línea que he hecho tenga los 27 metros que necesito. Entro 27, coloco 27 y le digo enter. Listo, así de fácil se escala en ArchiCAD. Le voy a medir otra vez con la herramienta línea esta vez. De acá hasta acá 335. Perfecto. No, ya sé que esto está entonces escalado. Puedo reubicar donde está. Aquí está el origen del proyecto. Más o menos lo voy a acercar esto acá al origen del proyecto. Digamos que pues que a unos, no sé, unos 45 grados ahí, más o menos por ahí. Listo, vámonos a planta baja. Entonces, para que esta referencia se vea acá, yo lo que voy a hacer va a ser decirle aquí en mi hoja de trabajo, clic derecho, mostrar como trazado de referencia. ¿Y qué pasa aquí? Aquí no aparece la referencia. Ya, qué bueno que ha pasado esto. Lo que sucede es que no está configurada la herramienta dibujo. Si nosotros vamos acá a la referencia, seleccionamos este dibujo que hemos importado y es la herramienta dibujo y figuras. Y seguramente esta herramienta no está siendo parte de las referencias. Ya vamos a planta baja. Venimos por acá, trazar y referenciar. Voy a venir por acá, más opciones de referencia. Y aquí me aparece todas las herramientas que son parte de la referencia. Pero figura y dibujo no eran parte. ¿No? Aquí activo figura
y ya me aparece y se acabó. Esta herramienta, esta paleta, es una buena opción. Vienen acá y le dicen trazar y referenciar, sacan esta paleta. Es una muy buena opción tenerla acá. Ya, ahí me gusta mucho tener esa paleta. Me estoy acostumbrando a trabajar así, principalmente cuando tengo referencias, ¿no? Voy a acercar esto un poco más, o simplemente voy a abrir esto ahí para que no me moleste. Ya esto debería estar más o menos por ahí, y esto ahí. Ok, ahí tengo. ¿Qué pasa si optimizo? Doble clic, se va a optimizar a lo que tenemos incluida la referencia, ¿no? Y estamos listos para empezar a trabajar. Muy bien, ahora vamos a determinar la altura de los pisos. Al ver la altura de los pisos me he dado cuenta de que no estaba escalado. La imagen no está escalada. Claro, está escalada acá. Acá está coincidiendo los 27 metros. Ya, pero acá también, desde acá hasta acá debería tener 27 y solo tiene 21,93. Entonces, ¿qué hago? Voy a duplicar esta imagen. Con control lo muevo, con control lo aumento para hacer una copia. Este es el símbolo de más. Y me llenaría todo esto de imágenes. ¿Por qué? Porque estoy utilizando ahora la herramienta figura. ¿Ya? La herramienta figura solo me permite escalar esto. Nada más. ¿Ya? Recuerden que para traer esta imagen acá lo que hemos hecho ha sido arrastrarlo sobre la pantalla. Y se coloca como una figura. Yo necesito que esto esté como un dibujo. Voy a eliminar esto. Y le voy a poner acá herramienta dibujo. Me sale un cuadro de diálogo. Voy a decirle dónde quiero que se coloque el dibujo. Voy a darle clic por ahí. Me sale un cuadro de diálogo. Le digo que quiero buscar en el sistema de archivos local en mi computadora. Encuentro la referencia. En este caso es esta. Le digo abrir. Se coloca. Y esto es diferente. Y van a ver por qué, ¿no? Entonces vamos a volver a escalar esto. Le voy a decir por acá. Control K otra vez. Ok. Desde acá. Un clic. Hasta acá. Otro clic. Quiero que tenga los 27 metros. Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿no? Estamos exactamente igual que acá. Ya. Bueno, vamos a hacer coincidir esto para que no haya sido todo absolutamente en vano. Voy a agarrarlo desde acá y lo voy a llevar acá. Listo. Ya más o menos coinciden. Yo quiero esta herramienta mandarlo al fondo. Clic derecho, orden de visualización, lo voy a enviar al fondo. Ahora esta es la que solo me permite escalar. Esta no me interesa, esta es la antigua, la voy a botar más allá o la puedo directamente eliminar. ¿Ya? Recuerden que tengo escaladas las plantas, pero me falta escalar esto. Entonces yo puedo hacer una copia de esto. Con control me voy a hacer una copia. Pero a diferencia de la otra herramienta, que es la herramienta figura, esta herramienta dibujo me permite tratarlo como una trama, reducir los bordes. Hago clic en la parte en un lateral y puedo reducir ese lateral, aquí también, y quedarme solo con la parte que me importa. Entonces de esta solo me importan las plantas y de aquí me importa solo las elevaciones. Me falta escalar estas elevaciones, entonces le digo control K, ok, desde acá, clic, otro clic, hasta acá. Quiero que tengan los 27 metros. Ahora sí, por fin está bien escalado mis elevaciones y mis plantas. Y así tenemos ahora sí recién las referencias correctas. Esto lo voy a acercar un poco al origen, que es el origen, no se olviden. Ya está. Ahora vamos a ver
cuánto de altura deberían tener nuestros pisos. Estas cotas no me sirven, estaba en la anterior referencia. Ya, vamos a acotar desde acá hasta acá, hasta acá. Yo creo que ese puede ser mi cero. Ok, tenemos 2.18 y 2.94. Ya, bueno, puedo redondearlo a 2.20 y 2.95 o mantener. ¿Qué pasa acá? Me está saliendo, fíjense, con 3 decimales y no quiero que sean con 3 decimales, ¿no? Entonces vamos a venir a opciones, preferencias del proyecto, unidades de trabajo. En unidades de trabajo le voy a decir que todo esto esté con 2 decimales, está perfecto. Ya, pero fíjense, aquí me dice unidades de longitud con 2 decimales, pero me está dando la unidad de longitud con 3 decimales. Esto son las unidades de trabajo, ¿ya? Y estas son cotas, es otra cosa completamente diferente. Ahora, no se olviden acá, solo hemos entrado para ver que en el plano se trabaja en milímetros. Ya recuerden eso. Yo lo dejo así, estoy acostumbrado a trabajar así, no hay mucho problema. Más que nada porque en el plano no se hace casi nada. Ya todo se hace en el espacio de trabajo, no en los planos. Luego van a entender. Le voy a decir OK. Entonces me vengo a opciones, preferencias del proyecto, y después de unidades de trabajo está acotación. Aquí sí, fíjense, en este tipo de cota estoy pidiendo 3 decimales. Entonces le digo 2, por aquí en angular lo voy a dejar en 0, acá 2 decimales, en este tipo de cota 2 decimales, en este de alzado 2 decimales, en estos otros 2 decimales, o como ustedes quieran manejarse. En mi caso son 2 decimales, 2 decimales a todo menos a esto. Listo, le digo OK. Ahí está, cierre redondeado, 2.19, 2.94. Ya está, ya tenemos definidas las alturas de los pisos. Vámonos con control 7. Control 7, vamos a definir eso. La planta baja queremos que tenga 2.19. Listo. Y la otra 2.94. Así de simple, ¿ya? Como he sacado estas definiciones de pisos con control 7. Control 7 se saca, o si no vienen por acá, le dicen definiciones de pisos, control 7. ¿Ya? Ahí le dan la altura y poco más. 2.19, 2.94. Perfecto. Entonces ya podemos empezar a trazar los muros. Vamos a agarrar el muro de acá. Con doble clic entran a sus definiciones. Si seleccionan la herramienta y hacen control T, entran a sus definiciones. Si le dan doble clic aquí, entran a sus definiciones. Estas definiciones están también por acá, pero mucho más completo y demás, y más fácil de orientarse, está entrando con control T o dándole doble clic aquí o doble clic aquí. ¿Ya? Cuando no hay ni un muro, ustedes están configurando las opciones del muro que va a salir. ¿Qué tenemos por aquí en muros? En muros nos dice geometría y posicionamiento. El piso del que va a salir va a ir desde el piso de origen, que sería el piso 1, el actual, hasta el piso número 2. Del 00 del piso 1 al 00 del piso 2. ¿Qué quiere decir eso? Que está vinculado al piso superior. ¿Ya? Si yo cambio la altura del entrepiso, fíjense que está bloqueado, la altura del muro está bloqueada,
¿Por qué? Porque está determinado por la altura del piso, ¿ya? Nosotros hemos puesto 2.94, por eso está así. Si llego a cambiar esto por diseño, me dicen que tengo que subirle a 3.10 o qué sé yo, simplemente lo doy aquí, todos los muros van a subir a esa distancia automáticamente, ¿ya? Después tenemos por acá un muro básico, un compuesto y uno de perfil. Por lo pronto, no se compliquen la existencia, trabajen con un muro básico y tal vez veamos alguno de perfil. Vamos a ver si vemos perfiles. Si vamos a utilizar todas las herramientas que la casa necesite, tal vez 2 o 3 formas de hacer las diferentes cosas en la vivienda. Por lo pronto, un muro básico, el espesor, voy a ponerle unos 20 centímetros de espesor para empezar. No va a tener inclinación, la línea de referencia puede estar en la cara exterior, en el centro, en la cara interior. Yo generalmente trabajo con la referencia en la cara exterior. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Planta y sección. Ya, mostrar en todos los pisos relevantes. Sí, generalmente queremos que se muestren todos los pisos relevantes y a veces no. Y cuando no queremos que un muro que está yendo desde la planta baja por las gradas está subiendo hasta el 10º piso, queremos que solo se muestre en todos los pisos o solamente en el piso de origen. Entonces le decimos aquí piso de origen solamente, todos los pisos relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Todos los pisos que superen los 1.10 o el piso de origen. Todos los pisos relevantes en realidad se va a mostrar en todos los pisos por los que atraviesa, ¿no? En planta, ¿cómo se va a ver? Sección real. O sea, aquí solo va a mostrar el muro si es que la línea de corte que está a 1.10 lo atraviesa. Y eso no siempre está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos muros proyectados, un parapeto que no supera los 60 centímetros, pero sí queremos que se marque. Entonces, siempre o generalmente, sección más proyección. Listo. Al rango de planta está bien. Estas plumas y demás no tienen mucha importancia, porque ahora se sobrescribe todo. Vamos a dejarlo como viene. Modelo. Por acá nos dice qué superficie va a tener la cara exterior, la cara de los laterales, la cara interior. Todo eso tal vez lo sobrescribamos después, dependiendo del muro. Pero lo que sí siempre tiene que estar activo es esto. Superficies finales sobrescribir usando muros adyacentes. ¿Ya? Esto es para que las caras laterales de un muro usen el material del muro que está viniendo a chocar con ellos. Lo van a entender con un ejemplo. Por lo pronto lo vamos a dejar puesto como tiene que ser. Parámetros analíticos no vamos a ver. Y clasificación y propiedades. Por acá, en la estructura carga, yo lo voy a poner a estructura muros. Listo. Ok. Ahora, el método geométrico que vamos a usar. El muro se puede generar de estas 4 formas, ¿ya? Un muro simple, damos los 2 puntos y se acabó. Una polilínea de muros, vamos a decirle así, varios muros continuos, como se muestra en la figura. Eso es lo hermoso de Archicad, ¿no? Es bastante gráfico. Fíjense acá, un muro simple, un muro o varios muros continuos, un rectángulo dado 2 puntos, o sea, dada la diagonal, y un rectángulo dado 2 lados. ¿Ya? En este caso nos conviene este de acá. Listo. Entonces vamos esto lo voy a llevar a otro lado, a posicionarnos por acá. Este es el primer punto. Y ya se va viendo el rectángulo que estoy formando. Esto es súper simple. Listo. Ahí está. Ese es nuestro muro. Vamos a hacer estos muros que vemos por acá. Voy a absorber parámetros. Con Alt absorben parámetros de cualquier herramienta y les va a llevar a la herramienta esa que han absorbido, ¿no?
Entonces, en vez de estar yo viniendo hasta acá para seleccionar muro, si tengo un muro por acá en mi pantalla, con Alt lo absorbo y empiezo a trabajar con el muro. Ya. Esta vez el rectángulo no nos sirve de mucho, o tal vez sí, tal vez podría hacerlo así. De acá a acá. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo selecciono, esto se ha agrupado porque se ha generado en un solo grupo, de una sola vez. Entonces, si yo quiero eliminar este muro que en realidad no existe, lo que tengo que hacer es suspender grupos o desagrupar. Lo que yo recomiendo siempre es suspender grupos. Por acá está. Suspender grupos. ¿Qué pasa con esto? Escuchen bien el nombre. Dice claramente suspender grupos. No está desagrupando. Entonces yo lo edito, lo elimino. Ya. Una vez que lo he eliminado, vuelvo por acá. Y esto sigue siendo un grupo. ¿Ya? Solo se ha suspendido momentáneamente, nada más. Eso es todo lo que ha hecho. Entonces a mí me parece la mejor forma de trabajar así. Suspendiendo grupos, no desagrupando. Por acá voy a jalar este de acá. Voy a suspender grupos uno más. Su atajo es Alt G. ¿Ya? Fíjense aquí. Fíjense el icono. No le voy a dar clic. Alt G. Suspendo grupos, desuspendo grupos y demás, ¿no? Ahora están suspendidos. Entonces voy a llevarme esto de acá hasta acá. Y esto voy a hacer cruzar hasta acá. No sé si llegan los muros hasta el final, la verdad. O si solamente van hasta aquí. Me parece que solo van hasta aquí. Listo. Bueno, acá he hecho algo mal. Voy a hacer control Z. Lo voy a llevar esto hasta allá. ¿Sí? Selecciono de aquí arrastrar. Y con control copio. Ya, una vez en su posición. Esto le voy a decir que llegue hasta acá. Listo. Ahí está. Supongo que todo esto, bueno, debe estar cerrado con otro elemento, no parece el mismo muro. Pero vamos a ver. Esto también llega con Shift hasta acá. Ya. Estos son muebles, no tienen mucha importancia. Vamos a seguir haciendo con muros. Ahora voy a hacer otra vez por acá. Muro. Es este de acá. Hasta ahí. Parecen más delgados estos muros, pero lo que me importa aquí es dividir. Ya voy a dividir este muro desde acá. Por acá lo voy a dividir. El ojito es con qué parte del muro dividido me voy a quedar. En este caso no tiene ninguna importancia. Me voy a quedar con la parte larga porque es la que quiero achicar. Y esto lo voy a llevar hasta acá. Perdón. Para que no se desvíe, para que no pase esto, con Shift pueden fijarlo a los ejes. Listo. Además tenemos otra cosa. No hay mucho más. Después pueden ustedes ajustar el ancho de los muros si no les parece correcto. Ahora sí voy a hacer una polilínea de muros. Clic, clic. Y aquí termina por acá. Listo. En realidad no terminaba ahí. En realidad esto iba a ir hasta acá. Y esto hasta acá. Ahí, aquí. Ahí sí. Ok. Listo. Por acá tengo otros muros. Vamos a ver desde acá. Hasta acá. Y hasta acá. Con doble clic se termina. Desde acá. Hasta ahí, suficiente. Doble clic. Chao. Vamos a ver lo mismo por acá. Esto ya me conviene hacer con rectángulo. Desde acá.
hasta acá. Ya, tal vez esto no me interese tener y esta es la que tenga que hacer chocar con este muro. Entonces vengo acá, le digo que se intersecten con esta intersección. Listo. Esto no existe. Ahora fíjense acá por qué no se está limpiando. ¿Ya? Si nosotros seleccionamos el muro y seleccionamos este otro muro, fíjense en las líneas azules. Las líneas azules, para que la intersección esté limpia, siempre tienen que tocarse. Ya ahí se ha limpiado la intersección. Estamos muy bien. Vamos a seguir haciendo muros. Desde acá hasta acá. Con control, esto lo voy a subir hasta acá. Bueno, en realidad este va a pasar hasta aquí. Ok, este otro lo voy a traer por acá. Listo. Creo que eso es todo. En cuanto a muros, no veo nada más. No sé qué es esto de aquí. Y ya sería momento de colocar puertas. Ya, como para cerrar un poco la clase, como para redondear la clase, la primera clase, vamos a ver el ejemplo que les decía. Voy a hacer 4 muros. Ya, por acá 4 muros. Ok, me voy a ir al 3D, F5 para ir al 3D. Optimizo y fíjense las caras de los muros. Ya, acá le voy a cambiar, le voy a activar aquí las superficies. Voy a poner por acá azul, amarillo y blanco, ¿no? Ok. Está bien. Azul, amarillo y blanco en el interior. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué pasa si nosotros control T para entrar a las propiedades? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos activado esto? Le voy a poner OK. Lo desactivo y va a pasar esto. Este lateral no se va a sobreescribir con este otro muro. ¿Ya? Por eso es que esto siempre tiene que estar activado. En este muro de acá sí está activado, por eso esta parte blanca no atraviesa este muro. Pero en este muro con el borde azul no está activado, por eso es que sí le atraviesa al otro muro. Entonces en algún momento tal vez les interese esto, si quieren marcar bien el volumen. Y en la mayoría de los casos pues les interesa que todo el paño esté pintado de un solo color y le activan eso, ¿no? Ese es el ejemplo que les decía que iban a necesitar. Voy a seleccionar todo por acá y lo elimino. F5 para volver a planta F2 y F5 para ir al 3D. Ahí está. Voy a optimizar con doble clic de la rueda del ratón y tenemos nuestros muros por ahí. Por la primera clase vamos a dejarlo aquí y nos vemos en la segunda clase. Que estén bien todos. Chao.